Buenas tardes, bienvenidos a este primer conversatorio de Múnich contigo. Hoy tenemos la presencia de Rodolfo Juárez Olvera, realizador audiovisual y divulgador de la ciencia. Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás? Hola, Rox. Todo bien, muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Muchas gracias, Rodo. Vamos a leer una breve semblanza de Rodolfo. Rodolfo es director y fundador de las empresas productoras M31 Medios y Entretenimiento Marsopa, ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con estudios de postproducción en el Centro de Capacitación Cinematográfica y diplomado en cine documental en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Ha coordinado la postproducción de varias películas y de más de 150 programas de televisión en colaboración con las instituciones mexicanas como son Canal 11, Canal 14, Canal 22, así como History Channel, Nat Geo y Discovery Networks. 2 veces ganador del Certamen Nacional de Periodismo por los proyectos Ciencia Chida y Metrópolis, y más recientemente el Premio CONACYT de Periodismo 2018 por el proyecto Ponzoña. En 2018 dirigió para Inmedia 5 episodios de la serie Ciencia para Todos, entre los que destacan Cuatro Ciénegas, El murciélago y el agave, ganador del mejor documental científico en el Festival Pantalla de Cristal y nominado a las Diosas de Plata. En 2019 recibe nominación al Wildlife Conservation Film Festival por el film Spiders y en 2020 gana en el Festival Cinema Planeta por el proyecto Lobo Mexicano y gana en la 5ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas por el proyecto The Power of the Sound, producido por Curiosity Stream para PNUD y CONAM. Muy bien, Rodo, bienvenido. Y quisiéramos iniciar, yo
te quiero preguntar, háblanos un poco de tu lugar de nacimiento, de tu trayectoria, de tus estudios. Sí, Roxana, muchas gracias. Pues yo nací en la Ciudad de México, soy de 1979 y estuve breve tiempo ahí y mis papás pues, fueron al Estado de México, un lugar que a mí me permitió pues vivir cerca de la naturaleza, tenía un cerro enfrente y había un pequeño riachuelo y unas cavernas, entonces para mí pues fue muy interesante mi infancia en ese sentido, porque todavía era una época en México donde se podía estar en la calle si eras niño, ¿no? Y tenías ahí a tu pandilla. Niños y niñas andaban ahí en la patineta y en la bicicleta y también explorando ahí el cerro. Y era una época en la que nos permitía, pues eso, ¿no? Desgraciadamente ya no se puede. Soy ingeniero en sistemas computacionales. A la vez estudié teoría musical y producción de audio, MIDI. A mí me gustaba la música, yo no sabía que se podía estudiar cine o algo así, o sea, no, no pensaba que mi carrera académica pudiese ser en las artes, ¿no? Ni en las ciencias, o sea, yo hice esta ingeniería en sistemas computacionales realmente por inercia, por mi papá es ingeniero en electrónica y en aquel entonces había una computadora en mi casa que era bastante raro, pues, pero él como hacía integración de sistemas, y me acuerdo que fue de las primeras personas que importó un CD-ROM, entonces para mí fue, pues, prácticamente natural dedicarme a la ingeniería en sistemas computacionales. Y entré digamos, al medio audiovisual justo a través del sonido, porque yo tenía una banda de metal, ¿no? A mí me gustaba tocar la guitarra y tenía una banda con mis amigos a los 15, 14, 16 años. Y, y me acuerdo que nos grabábamos, ¿no? Entonces, yo empecé a interesarme mucho en el sonido, en la producción musical, en el diseño de audio, y eso me permitió después entrar a la industria audiovisual, ¿no? Pues me considero como un curioso profesional, pues, o sea, soy un buen estudiante, aunque mis calificaciones no lo demuestran o no lo demostraban. Soy mayormente autodidacta, Roxana, me gusta andar de preguntón y bueno, pues ese es un poco de mi trayectoria y cada que puedo pues tomo algún curso, alguna certificación, algún tutorial en internet, me la paso viendo las tendencias emergentes. Muy bien, Rodo. ¿Cómo influenció, por ejemplo, el sonido, la postproducción, para dedicarte a la realización y dirección de materiales audiovisuales? Pues la culpa la tiene un amigo mío que se llama Rafa de Villa, que también estuvo por allá en Múnich el año pasado. Y Gus Reyes, un músico muy talentoso con el que desde entonces pues hemos estado trabajando juntos. Y me acuerdo que me dijeron, oye, yo ya tenía varios años trabajando producción musical y haciendo música y grabando bandas, ¿no? Y un día me dijeron que tenían un proyecto para el Canal 40. Y me dijeron, ¿tú haces diseño de sonido? Y le dije, no, nunca he hecho diseño de sonido. Me dijeron, no, no te preocupes, yo tengo un amigo que es director de cine que te puede guiar y necesitamos entregar una postproducción Entonces era una serie muy interesante sobre el movimiento beat, ¿no? De los escritores de San Francisco. Y era un documental muy interesante y ese fue mi primer proyecto en donde entré a la industria audiovisual como ya diseñador de sonido, aunque yo no tenía idea que era un diseñador de sonido. Y después fue muy chistoso porque mi primer proyecto se fue a televisión y el segundo se fue al cine, ¿no? Entonces, así es como yo empecé y a mí me gustó muchísimo pues me gustó mucho este ambiente y descubrí como otras cosas. Y fue también a la vez que mi socia y yo, Michelle Ragut, ya habíamos formado M31 Medios
Y ahí hacíamos de todo, o sea, hacíamos videoclips corporativos, spots, series, y teníamos como varios realizadores que no sé, yo era más productor o productor ejecutivo y les encargaba piezas a, a la gente, ¿no? Y también yo me di cuenta que los cineastas, digamos, de formación, la gente del CUEC o del CCC o la gente que venía de comunicación, pues les interesaba hacer ficción o les interesaba hacer terror o acción o drama. Cuando yo les encargaba una pieza que tenía que ver con naturaleza o para un museo o para algo científico, pues como que cumplían, pues, ¿no? Pero no era algo que les generara, pues una gran pasión o un gran interés, ¿no? Entonces, de ahí también como, empecé a hacerlos yo mismo, pues, ¿no? Porque no encontraba a alguien que le interesara, porque de repente eran, pues hay que grabar esos animalitos, ¿no? O hay que ir a grabar esos científicos y los grabamos ahí en su laboratorio y les pedimos unas fotos de sus investigaciones y ahí se las pegamos, ¿no? De repente yo veía mucho que eso pasaba en la televisión, ¿no? O en los proyectos de ciencia o de naturaleza que venían principalmente de México y eso es como me empecé a involucrar en la realización, ¿no? Realmente fue por necesidad. Muy bien, Rodo. Entre tu carrera de realizador y director, te has dedicado mucho a la divulgación de la ciencia. ¿Qué fue lo que te definió para dedicarte a este tipo de temáticas? Pues un poco derivado también de eso que veía que había piezas que tenían muy buena información, piezas que sus premisas eran muy buenas, pero que la realización era así como, pues a pesar de que se tenían los recursos, pues no había, pues, no sé, como que no conectaba, no era una cuestión que estaba hecha con interés, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo levanté la mano y dije, quiero hacer llegó una pieza para el Museo de la Evolución y decidí experimentar con esa, ¿no? Con esa serie, con esa pieza que era, pues algo no convencional, era de una duración libre, que era una pieza que se exhibía en un museo, entonces nos permitió experimentar. Y la divulgación de la ciencia, pues, y de la naturaleza creo que viene justo desde mi niñez. Si yo pudiese regresar el tiempo, sería arqueólogo o antropólogo o algo parecido, o biólogo o paleontólogo, probablemente todos esos juntos, ¿no? Y este, pues empecé también con el History Channel, un viaje muy interesante que también como que me cambió el chip. A mí me tocó por invitación de un gran amigo mío, Miguel del Valle y también René Blanco, a sumarme a una serie documental del History Channel para hacer el sonido directo. Y pues eso era un viaje interesantísimo porque eran 4 meses de estar ahí en la selva y recorrer 15,000 kilómetros por tierra. Y en ese momento de mi vida, pues yo no tenía pues un compromiso familiar y podía viajar y podía estar, pues ese tiempo fuera de casa sin ningún problema. Y ahí me di cuenta pues, que el History Channel, ¿no? O sea, pensábamos yo de repente pensé que era glamoroso y de repente era igual que las otras producciones, simplemente era que estaba firmado por el History Channel, pero ahí me di cuenta que se hacían las series que terminaban en esos canales de la misma manera que las estábamos haciendo ahí en la empresa o con los amigos, ¿no? Entonces, eso me incentivó para empezar a generar también contenidos, ¿no? Para generar ideas que teníamos, o sea, de repente venía, pues esos canales, ¿no? El History, el Discovery, el Nat Geo, antes de que se convirtieran en este asunto de que desvalorizara, desde mi punto de vista, cierto tipo de temáticas y empezaban a hacer que el hombre elefante y que la mujer vampiro y que las subastas de bodegas abandonadas o de pie grande, y yo de repente decía, pues esto, o sea, esto no es lo que yo veía cuando mis papás me ponían los VHS o los Betamax,
y me acuerdo que veía series impresionantes y de repente cuando vi como de Buckley, pues yo seguía viendo hacia arriba pues a la BBC, ¿no? O a PBS y decía qué buenos materiales generan estos amigos. Debe haber una manera de que los mexicanos contemos las historias de México, que no vengan los ingleses y nos cuenten las historias como ellos quieren y después pues le quitan crédito a los investigadores mexicanos. Eso a mí, contestando a tu pregunta, Roxana, creo que ese chip fue el que me dijo, hay que generar proyectos de México hacia afuera o hay que contar nuestras historias desde nuestra plataforma, o sea, desde en español y dedicado para nuestro público, y ya si se puede exportar, pues qué bien, ¿no? Muy bien, Rodo. Platícanos un poco de este proyecto de Ponzoña, en donde ganaste el premio CONACYT de Periodismo 2018, donde el alacrán es realmente el personaje de la historia. ¿Cómo creaste este personaje? Bueno, este es un trabajo en conjunto. Fue un equipo muy interesante, fue una apuesta y realmente fue ahí una broma entre mi amigo Alejandro Alonso y yo. Y desde hace tiempo estábamos buscando experimentar este ensayo de Edgar Allan Poe que se llama Filosofía de la Composición. Y pues la premisa es como la mea culpa o por mi gran culpa, ¿no? Y es un animal satanizado que ha estado acusado y sentenciado. O sea, antes de cualquier cosa, un alacrán ya tiene una chancla encima, ¿no? Entonces, Ponzoña fue un proyecto que fue experimental, fue una coautoría y principalmente era convertir el dato duro convertido en metáfora, ¿no? O sea, fusiona poesía y ciencia y cultura ambiental, ¿no? Entonces, decidimos darle voz al alacrán en primera persona y él cuenta cómo pues lo han maltratado y lo han sobajado y cómo tiene un dato bien, bien interesante, o sea, el alacrán o el escorpión, que significa lo mismo, fue el primer animal que dejó el mar para aventurarse a tierra firme. O sea, fue el primero, pues, ¿no? Y de repente nosotros decimos, es que un alacrán se metió a nuestra casa. No, no es cierto, no es cierto que un alacrán se metió a tu casa. Tú te metiste a la tuya, ¿no? Tú te metiste a la suya, perdón. Entonces, de eso trata el proyecto y fue un proyecto transmedia que era de 3 piezas. La primera pieza era una pieza documental científica con muchos investigadores a cuadro, y de ahí sacamos toda la información para después convertirlo en un guión pues, más aventurado, ¿no? Y seguimos las investigaciones del doctor Lourival Posani, que fue Premio Nacional de Ciencias de 2017, y que lleva 20 años o más trabajando en el uso del veneno del alacrán y tiene, pues, tiene muchas vertientes de la manera que se puede usar el alacrán, ¿no? El veneno del alacrán se puede utilizar para la industria cosmética, se puede utilizar para algunos, ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra, pero para los cultivos, no dañan el medio ambiente, son unos insecticidas que no dañan el medio ambiente, y en fin, también para ciertas enfermedades están utilizando estos, digamos, este veneno que normalmente nosotros pensamos que nos va a hacer daño, pero el objetivo del alacrán o del escorpión no es comerse un humano, es mera coincidencia que nos haga daño, ¿no? Entonces, fue muy interesante ese proyecto y le agradezco mucho a mi amigo Alejandro y al CONACYT que nos haya permitido experimentar, ¿no? Muy bien. En tu trayectoria ya tienes 150 programas de televisión, que es mucho, Rodo. Eres una persona joven.
con muchas instituciones. Has trabajado con Canal 11, con Canal 22, con Nat Geo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa trayectoria? Sí, Rox. Nada más para terminar el tema de Ponzoña, ahorita me vino a la mente que fue hace 3 años que hicimos ese documental y tenía una cifra cita muy interesante que decía, si no se respeta a la naturaleza, ni el apocalipsis se revela en mi aguijón, ¿no? Y esa frase, pues es un poco, pues es un poco lo que está pasando con este asunto de la pandemia, ¿no? O sea, eh, la pieza de Ponzoña decía que pues no tendríamos que estar depredando las áreas naturales de donde están estos animales, ¿no? Bueno, nada más para terminar el tema de Ponzoña. Con respecto a estos programas, pues sí pareciera que son muchos rocks, pero en realidad yo tuve la gran fortuna de estar con gente que me impulsó, como Fabrizio Feducci, como Perla Martínez, como Roberto Rojo, como Mariana Cano, como Patricia Arriaga, como Ana Cruz, como tú misma, Rox, Margarita Flores. A todos estos directores y productores yo les hice postproducción de sonido, ¿no? Para el 11, para el 22, para el 14. Y entonces podrían parecer 150 muchos, que ya vi que son más, pero por ejemplo, del Libro Rojo de Especies Amenazadas, una serie para Canal 11, que iba documentando cada especie que está en el Libro Rojo o en la norma 059 de Semarnat, que engloba las especies que están en peligro, pues eran 5 temporadas de 13 capítulos cada uno, o sea, nada más de ahí, pues ya son 48, 60, ¿no? También se hizo 2 temporadas para Naturaleza Espectacular. Con Patricia Rega hice proyectos de Los que llegaron, una serie documental. Entonces, a mí me tocaba hacer la coordinación de la postproducción o el diseño de sonido o la mezcla. Y después, en algunos de estos proyectos, como en el Libro Rojo, después me convertí en productor ejecutivo a través de M31 Medios. Y eso me hizo como ir escalando o buscando mayor, pues, penetración en esos temas, ¿no? En el tema de la naturaleza, de la ciencia, de la conservación. Y eso terminó, digamos, con una serie que se llamó México en la Edad de Hielo, que esa fue una producción ejecutiva donde tuve el placer y el reto de compartirlo con Michelle Ragut, con Fabricio, y esa serie de televisión también me definió a mí porque cuando vendimos la serie, se vendió pensando en que pues estábamos haciendo animación y la animación pues era como algo muy caro, muy difícil de acceder. Animación 3D fotorrealista, ¿no? Para poder revivir a un mamut o revivir a un tigre dientes de sable o un caballo o un camello, que todas esas especies vivían acá. Pero cómo hacerlo realista, ¿no? Cómo hacer que no fuese caricaturesco, ¿no? Entonces, esa serie fue muy, muy importante. A mí me dio mucha confianza para poder decir, le podemos competir a cualquier país en términos de calidad con televisión pública nacional. Fíjate lo que estoy diciendo, televisión pública nacional, o sea, financiada por el Estado, que esté generando proyectos de difusión cultural y divulgación científica de México para el mundo. Y esa serie se dobló a 4 idiomas, estuvo nominada en Roma, Italia, dentro de los 5 finalistas en 370 canales de televisión de 27 países. Y con un presupuesto que no lo voy a decir porque se van a reír, pero pues para nada era cercano al presupuesto de la BBC, ¿no? Nosotros estábamos mucho más cerca de la calidad de la BBC que quien nos financió esto, en este caso fue el Canal 11, estaba más cerca, no estaba tan cerca de los presupuestos de la BBC, ¿no? Entonces para mí fue un ejercicio muy interesante y agradezco mucho a todas esas personas que en algún momento me dieron una oportunidad para sumarme a sus equipos de trabajo. Sí, Rodo, háblanos un poquito de esto, de la Era de Hielo. La Era de Hielo es una serie que tiene altos valores de producción, la animación es de primer mundo
como tú dices, animar un mamut. ¿Cómo lograron eso? Porque la verdad es que quien vea esa serie es, bueno, es una serie impactante, muy bien llevada a cabo, y como tú dices, con presupuestos bajos para televisión pública, pero ¿cómo lograr esa animación? ¿Cómo lograr que realmente el mamut cobre vida y se vea como se ve en la serie? Pues, como todo, Rox, digamos, en el área audiovisual, no es como en otras disciplinas donde tú eres un escritor y puedes prácticamente hacer la totalidad de tu obra solo, o un escultor, o a veces un intérprete. Pues es un equipo de trabajo muy amplio, ahí trabajamos 60 personas, y realmente fue pues prácticamente una apuesta de todos el que se pudiese lograr de esa manera, ¿no? Esa serie, por ejemplo, tardamos 10 meses en hacerla, se filmó en 10 estados de la República, en 4 países. Para nosotros también era importante, pues, en la animación hay una máxima, ¿no? Si no lo puedes filmar, pues anímalo. Entonces, la manera en la que pudimos hacer esa serie fue con mucha investigación de paleontólogos. O sea, la precisión de, digamos, de los modelos, pues tiene que ver con mucha investigación y que estuvieron digamos, los paleontólogos, la gente que descubrió esos animales, la gente que los excavó, la gente que los estudia. Fuimos a ver los huesos, se hicieron los modelos. O sea, esa serie sí tiene mucha investigación, mucha preproducción atrás de ella. Esa serie fue producida en M31 Medios, con la alianza de EI2 Media, con Fabricio Feducci, con Víctor Velázquez, realmente con un equipo de trabajo muy, muy capaz, ¿no? Se generaron 35 estaciones de animación. El render duró meses y tuvimos que experimentar y tuvimos que hacer como ensayo y error, porque no había una serie que tuviese un antecedente. Nosotros no teníamos a quién hablarle y preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste para hacer esto, no? O sea, no teníamos a alguien que tuviese un antecedente de un caso de éxito de ese tamaño, ¿no? Si pueden, búsquenla en el canal de YouTube del Canal 11, ahí está completa. Son 6 episodios de 36 minutos, fueron de 30 minutos, y lo interesante son que es puro investigador, paleontólogo, geólogo, biólogos, paleoescultores, puros mexicanos, o sea, puro investigador de las universidades públicas y privadas de este país, y eso creo que no se ha replicado desde el 2014. Pues muchas felicidades, Rodo, a todo el equipo que hizo La Era de Hielo. Te quiero preguntar, tú has obtenido varios reconocimientos muy importantes en tu trayectoria, como ser el ganador del Certamen Nacional de Periodismo y el premio CONACYT de Periodismo en 2018. ¿Qué significan los reconocimientos para ti? Pues cuando haces un proyecto no lo haces pensando que vas a ganar un premio, ¿no? Bueno, al menos yo no lo pienso así, sino es una consecuencia, y pienso que es un resultado de las cosas que se hacen con pasión. Insisto, a mí me toca de repente, a veces estar al frente, pero es un equipo de trabajo del cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer, Rox. La verdad es que soy muy privilegiado de que me paguen por hacer lo que me gusta, de que lo pueda hacer con mis amigos, que les pueda mandar un mensaje y decirles, ¿le entras a esto? Sí, y ya sabes, o sea, es un núcleo ya como casi familiar, porque de repente cuando tienes que viajar en esas condiciones o hacer ese tipo de series, sabes que pues no va a ser tan fácil, ¿no? Y necesitas un equipo de trabajo en el que puedas confiar, y la verdad es que yo me siento muy afortunado de tener a todas esas personas y que nos hemos acompañado durante años. La Ciencia Chida fue un proyecto que se hizo para el canal, pero no tuvo, al final salió en el 11, en el 22 y en la DGTV, pero se hizo con una convocatoria pública, y ahí decidimos, ya tiene muchos años esto, pero estaba de moda este videojuego de Minecraft que se hacía con low poly, con esta técnica de polígonos de baja resolución.
y se hacía principalmente eso por falta, o sea, por ahorrar recursos, ¿no? Así lo hacían los programadores de los videojuegos, para que no tuvieran que hacer mucho render o las tarjetas o los teléfonos lo pudieran reproducir de manera adecuada, ¿no? Y ahí utilizamos ese tipo de estética porque estaba de moda, y también utilizamos la voz de Francisco Colmenero, que era la voz de Walt Disney, la voz de muchos series animadas para niños, ¿no? Y entonces de repente estaba una animación y una voz que se te parecía familiar, pero te estaba hablando de enfermedades de transmisión sexual y estaba dedicado a los niños, ¿no? Entonces yo creo que el jurado le pareció interesante. Yo me acuerdo que tuvo récord de audiencia en las páginas donde la subimos, y ese fue en el caso de Ciencia Chida, que se hizo también con el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Arturo Barba y Rodolfo Ledesma, Eduardo González, ¿no? Recuerdo eso de Ciencia Chida. De Metrópolis también, pues fue una consecuencia de ese proyecto, y ahí tratábamos también de que fuese capsulaje, porque en ese tiempo también las televisoras estaban muy casadas con esto de 24 minutos y 6 minutos de comerciales o 6 minutos de otra cosa, ¿no? Y porque se hacían en bloques, ¿no? Entonces, pues, este capsulaje, nosotros ya también nos estábamos adelantando a las, digamos, audiencias digitales que ya no estaban esperando una programación en la televisión, sino que ya podían estar consumiendo lo que quisieran a la hora que quisieran, ¿no? Y estas dos series son cápsulas cortas, y también lo hicimos de esa manera porque tenemos un presupuesto reducido y nosotros queríamos hacer algo de buena calidad. Entonces decíamos, vamos a hacer algo de 2 minutos, pero bien hecho, ¿no? Y que tenga una secuencia y que tenga un arco y que cuente bien una historia. Entonces, esos dos proyectos los disfruté mucho. Y en el caso de Ponzoña, pues ya platicamos que fue este premio del CONACYT, y a mí me llenó mucho de orgullo que fuese nominado a una Diosa de Plata, porque normalmente los documentales científicos, pero no estoy hablando de Ponzoña, y después el de el murciélago y el agave. El murciélago y el agave estuvo nominado a las Diosas de Plata. Y normalmente un documental científico que se cuele en esos premios es muy difícil. No sé si hay algún antecedente de eso. Y esa vez, por el cambio de gobierno, no se llevó a cabo la premiación o, digamos, la edición, ¿no? Pero me hubiese dado mucho gusto estar ahí, aunque ganara o no, pero ya estar ahí, que una pieza científica estuviese pues compartiendo con otro tipo de documentales, ¿no? Este año has estado nominado y has ganado en Cinema Planeta por El Lobo Mexicano, y en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas por The Power of the Sound. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito de estos dos proyectos? ¿Qué ha significado para ti obtener estos reconocimientos? Bueno, en primer lugar, agradecerle a mi amiga, le quiero agradecer en especial a mi amiga Erendira Hernández. Perdón, es que dame un segundo, Rox, que aquí está mi hija. Y quiero agradecer a mi amiga Erendira Hernández, porque esos dos proyectos los hice con ella. O sea, tienen eso en común. Es una codirección que hicimos, The Power of Sound y El Lobo Mexicano, lo hicimos Ere y yo. A mí me gusta mucho hacer codirecciones, Rox, me gusta mucho colaborar con gente, porque de repente, pues, para dirigir un proyecto te drena en cuestión emocional, en cuestión física, en cuestión también económica. Entonces, cuando tú puedes compartir la responsabilidad con alguien de codirigir un proyecto y coproducirlo, pues también te permite hacer más cosas o abarcar más proyectos, ¿no? O no dejar ir cosas que no puedes hacer por el tiempo que le estás dedicando a uno, ¿no? Entonces, The Power of Sound, este proyecto que está
en Múnich. Es un proyecto que también por mi formación del sonido, yo quería que pudiésemos ahondar mucho en por qué el sonido es importante para las especies, ¿no? Y entonces, pues se utiliza para defenderse, para atacar, para aparearse, y son estas tres historias que contamos de la serpiente de cascabel, que, bueno, todo el mundo identificamos su sonido y que tiene que ver con un nombre etimológicamente que descompone ahí el cascabel como un instrumento musical que se utilizaba en Egipto, y de ahí viene su nombre, ¿no? El mono aullador, que es la especie que tiene el rugido más sonoro, más fuerte del mundo animal, y cuando llegaron los españoles a este continente, pues no sé, yo me imagino que pensaban que ahí estaba un monstruo, pues, porque suena realmente impresionante, y es un mono relativamente chiquito, pero que hace un ruido espectacular, y entonces pues investigamos por qué fisiológicamente o por qué sus adaptaciones se hicieron de esa forma y por qué tiene un rugido que se compara al ruido que hace un jet cuando despega, ¿no? 140 decibeles de presión sonora. Y también el perrito de la pradera, un animal que es como muy tierno, es un animal que pareciera que lo puedes agarrar y darle un abrazo. Tiene uno de los sistemas de vocalización más complejos de la vida animal, y todo eso se tocan de Power of Sound, ¿no? Y el lobo mexicano, bueno, pues es una colaboración que se hizo con Conamp PNUD. El lobo mexicano, pues es un tótem, es un animal que los animales lo calificamos de malo, pero es una etiqueta muy tonta porque las especies no son buenas ni malas, ¿no? Siempre lo digo. Pero nosotros le dijimos que es malo por la caperucita y porque se come a las vacas, pero sí se come a las vacas porque pues igual de la misma manera llegamos a traer nuestro alimento, ¿no? A querer abarcar más espacio de lo que necesitamos, y entonces obviamente orillamos esas especies para que tengan esos conflictos, y eso pasa con los tigres y en otras partes del mundo como en India y demás, ¿no? El lobo mexicano fue prácticamente extinto en vida libre en México y se utilizaba un veneno que era incoloro, inodoro, insípido. Entonces los animales lo comían, pero se acababa con toda la cadena trófica de ese ecosistema porque se lo comía un lobo. Después llegaba un buitre y se comía sus restos. El buitre moría y se quedaba en un riachuelo, y ese riachuelo llegaba otra vez a las vacas y de vuelta se morían las vacas, ¿no? Entonces es una forma muy tonta de querer mitigar un problema. Entonces el documental del lobo mexicano habla sobre este seguro ganadero que existe, los esfuerzos de conservación de la gente que es muy aguerrida. De repente a mí, cuando me encuentro con esa gente, me identifico mucho porque es gente que pues está ahí encima, muchas veces inclusive contra su vida misma. Hemos visto que hay pues desgraciadamente asesinatos de gente que ha estado muy activa en la conservación y de activistas. Entonces, pues no es algo para no tomarlo suficientemente en serio. Entonces, estas medidas del lobo, me dio mucho gusto irlas a documentar, ver una manada que se está preparando para lanzarla. Está en cautiverio o en semicautiverio y ya se va a lanzar, digamos, a vida libre. Y el lobo mexicano, pues, tuvo mayor número de vistas en el Festival Cinema Planeta, lo cual me llena de mucho orgullo. Y muchas gracias a todo el equipo que lo hizo posible, a Miguel Ángel Sicilia, que nos ayudó con toda la parte de fotografía de naturaleza, a Pablo García, ¿no? A Michelle Ragut, que nos ayudó en la producción. Y entonces fue un equipo de trabajo muy compacto con Cristian Aguilar, que fue nuestro oficial de campo,
y realmente fue el que nos llevó a los lugares donde se podía grabar el lobo, ¿no? Muy bien, Rodo. Dos proyectos muy importantes, El Lobo Mexicano y The Power of the Sound, estarán con nosotros en la muestra del 26 al 30 de agosto. ¿Y cuál es la importancia de ser un divulgador de la ciencia? Pues por ahí en la UNESCO hay una estadística de cuántos investigadores hay por cada millón de habitantes en el mundo, ¿no? Y vemos que México está pues, muy abajo, muy abajo, desgraciadamente. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en esta pandemia, Rox, es que pues hay una revalorización de la comunidad científica, ¿no? Ya vimos que no es la teología la que nos va a salvar en lo colectivo de este problema, sino la ciencia y el uso del conocimiento aplicado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la divulgación científica o la difusión cultural? Yo pienso que así como hay mucha gente que utilizó, o bueno, fue una influencia importante el cine o las series en su vida personal y profesional y eventualmente aspiracional o inspiracional de a lo que te quieres dedicar, yo creo que hay que hacer una divulgación de la ciencia interesante, lúdica, atractiva y que vean que hay una serie de investigadores, investigadoras muy aguerridos, muy apasionados de su trabajo y que realmente eso cambia el rumbo de la población, ¿no? O sea, y que sus investigaciones realmente son las que necesitamos. O sea, el mundo tiene que cambiar este asunto de, antes decíamos, la riqueza de un país es porque tenía no sé cuántos kilómetros de litoral o petróleo o, o minerales. Y yo creo que la riqueza de un país debe ser su propiedad intelectual, porque entonces eso nos permite generar ideas y eventualmente las ideas generan productos y los productos nos podrán ayudar en nuestra vida diaria. En este caso, un insumo como una vacuna se genera por una propiedad intelectual, pero que tiene décadas y décadas y décadas de digamos, políticas públicas de estar dedicada a la investigación, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante, porque en México hay investigadores y hay ciencia de primerísimo nivel, ¿no? De repente están como en 350 cuartillas ahí guardadas en un disco duro. Y es importante poder enseñar a la población de una manera, con un lenguaje que pueda entender cualquier persona, qué es lo que hacen los investigadores, por qué es importante tener más investigadores, por qué es importante que haya más mujeres, por ejemplo. Voy a hacer una acotación. Los famosos STEMs, que es un acrónimo por las siglas en inglés que significa Science, o bueno, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están teniendo un mayor repunte en las mujeres que se están dedicando a esas áreas, que normalmente son áreas que estaban más, por las condiciones sociopolíticas, digamos, más dominadas por hombres, ¿no? Y eso va a hacer que también la ciencia tenga un enfoque diferente. A mí me da mucho gusto. En ese sentido, Rox, también te digo que yo hace poco leí un estudio que se llama The Scully Effect. The Scully Effect es Dana Scully, la agente secreto del FBI, de los expedientes secretos X, fue una figura de inspiración para muchas mujeres que se dedicaban a las STEMs, ¿no? Porque veían que era una mujer pues independiente, que era investigadora, que no se dejaba llevar por su compañero, que no le hacía caso a sus teorías de conspiración, y ella, con su carácter, digamos, de científico, pues buscaba respuestas, ¿no? Ese tipo de cosas a mí, Rox, me llenan como de una cierta, me prende el chip, pues, para decir, ojalá este tipo de materiales que nosotros generamos, pues pueda despertar en la niñez
porque todos en la niñez somos curiosos, ¿no? Somos curiosos, siempre estamos preguntándonos cosas o preguntándoles a los demás, o estamos viendo y agarrando cosas, o qué niño no se ha comido la tierra, ¿no? Para ver a qué sabe. Si perdemos esa curiosidad, ¿no? De repente entramos en un bucle que no nos conviene. Es mejor fomentarla. Y si estos proyectos pueden fomentar la curiosidad, la exploración, buscar la frontera, pues quiero pensar que eso es lo que hacen, ¿no? Muy bien, Rodo. Si te parece, tenemos ya varios comentarios y algunas preguntas del público que las podríamos ir respondiendo ahorita. Ahorita nos van a pasar algunas de las preguntas que ya nos han estado llegando. Y te voy a leer una. Alma Olvera. Un trabajo profesional y científico muy educativo e interesante. Te felicitan, Rodo. A ver si tenemos algún otro comentario. Carlos Juárez. ¿Hasta dónde el cine y la ciencia pueden coexistir en México? ¿Qué tan fácil o difícil es desarrollarlo aquí? Si nos puedes contestar. Sí, muchas gracias a los dos. Un saludo. Pues la ciencia y el cine pueden coexistir en México, sí, sí pueden coexistir. Bueno, en muchos países el cine está financiado por el Estado, ¿no? O sea, es como parte de, insisto, generar una identidad como país, generar públicos. Lo que haces tú, Rox, y Alejandro en Múnich, me parece muy interesante porque esos públicos después, tú formas un público y después ese público ya está pidiendo esos contenidos. O sea, tú ya lo formaste y después, entonces se hace el ciclo de la producción para después la exhibición y la difusión y también pues el consumo de estos materiales, ¿no? El cine y la ciencia pues sí pueden coexistir. Prueba de ello es que en muchas de estas plataformas, Netflix, Amazon y demás, hay muchos materiales que ya están cruzando esas fronteras. Hay muchos materiales de ciencia, de naturaleza, que ya le están dando unos valores de producción y presupuestos interesantes para que se acerquen más a la calidad del cine, pero también debe haber un incentivo estatal, no debemos olvidar eso. O sea, la BBC pues tiene el dinero ahí de los contribuyentes atrás, ¿no? Si nosotros no mantenemos o no exigimos a nuestras autoridades que ese tipo de materiales funcionan como educadores informales que también generan, pues, insisto, dar a conocer lo que se hace en México, pues entonces tampoco hay manera de que haya una retribución, porque hay mucha gente que dice, es que esos proyectos deberían ser por sí solos, deberían tener su taquilla o deberían tener deberían tener su retorno de dinero, ¿no? Sí, efectivamente, pero si todavía no hay público para eso, ¿no? Y si de repente hacemos cosas, pues ahí medio están feas, ¿no? No se pueden consumir de manera, digamos, no es algo que llegues con tu familia y lo veas, o no es algún estreno que estés esperando, pues tampoco vas a generar digamos, esta industria, ¿no? Entonces, es difícil desarrollarlo aquí. Normalmente se hace con convocatorias, con estímulos. Normalmente todos esos proyectos son financiados o son dinero que se destinó para el CONACYT o para la Secretaría de Cultura o para la Cámara de Diputados, ¿no? Que hizo proyectos para la Comisión de Cinematografía y Cultura, pero si le estamos quitando eso, pues no hay manera tampoco de los productores que generan ciencia, de repente estamos buscando cosas en otros lados, ¿no? Haciendo publicidad o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Para poder seguir generando nuestros propios materiales, ¿no? Entonces, sí es fácil, pero no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Muy bien, ahí te manda besos, Rafa, Rodo. Ese es el comentario. Alma Olvera. Creo que todos los trabajos que ha realizado Rodolfo han tenido muy poca difusión
y son de gran interés, deberían de ser retomados para retransmisión en televisión pública y privada. ¿Qué te parece el comentario? Pues muchas gracias, Alma. Pues estaría padre que Múnich en algún momento también tenga su propia plataforma, ¿no, Rox? Sí, estaría bueno, Rod, para poder subir todos estos grandes materiales. Carlos nos pregunta, ¿qué instituciones apoyan estos proyectos de cine científico en México? Pues ahorita ninguno. No, bueno, antes la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el CONACYT, la Secretaría de Cultura, el FONCA, sí hay pues, pero son, o sea, si hay 4 o 5 al año, son muchas, ¿no? Y si esas 4 o 5 aprueban 10 proyectos cada una, ¿no? O sea, realmente son muy poquitas, ¿no? Obviamente las universidades públicas y privadas tienen su departamento de comunicación o de divulgación, pero normalmente son proyectos que generan ellos mismos, no son proyectos o convocatorias que abran para el público en general, ¿no? Obviamente sí hay, pues, pero eh, no es tan fácil acceder a ellos, ¿no? Con el caso de Curiosity Stream, yo estoy como muy agradecido con el productor ejecutivo Jorge Francini, porque Steve Burns, que fue uno de los fundadores del Discovery Channel, vio varias de las series que habíamos realizado y nos dio oportunidad de presentarle varios proyectos y, por ejemplo, The Power of Sound fue un piloto para una serie, ¿no? Todavía no se define si se va a poder hacer porque eran estos poderes superanimales, ¿no? Superpoderes animales, perdón. ¿Qué pasaría si si un hombre, un humano, tuviese la fuerza de una hormiga, ¿no? De eso iba la serie, ¿no? De qué pasaría si pudiéramos volar como un murciélago, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos la visión de un águila? De eso va The Power of Sound, porque es The Power of Sound o The Power of lo que sea, ¿no? El poder animal de lo que quieras, ¿no? Esa idea se hizo en conjunto con mi amigo Roberto Rojo y espero que se haga. Y hablando de Curiosity también, ahí hace 2 años también en Múnich estuvo Spiders o Arañas, lo hicimos en inglés y en español. Para mí fue muy interesante hacer un proyecto en México, filmado en México por puro mexicano, y hacerlo en inglés, ¿no? Y fue interesante porque tuvo muy buena audiencia. Ese proyecto se hizo con mi amiga Ceci Vargas y John Yo, fue una codirección, y también fue derivado de un libro que hizo Roberto Rojo, que se llama Arañas. Entonces, bueno, pues siempre hay, o sea, la inspiración ahí está, ¿no? La inspiración es de los biólogos e investigadores mexicanos, ¿no? Tenemos otra pregunta, Rodo, de Mariana. ¿Tus trabajos tienen mucha investigación? ¿Qué tanto tiempo te lleva la preproducción? ¿Y qué pasos realizas antes de poder filmar tus películas? Gracias, Mariana, por tu pregunta. Pues, por ejemplo, para muchos de los proyectos, por ejemplo, el del murciélago y el agave, o el de Ponzoña, pues nos echábamos tesis de 800 páginas de los investigadores. Para mí era importante ir con un investigador de ese tamaño, como Rodrigo Medellín, o como el doctor Posani, y no preguntarle tonterías, ¿no? Entonces, antes de eso, pues me ponía, yo digo de broma que por meses me convierto en biólogo o por meses me convierto en paleontólogo, en este caso aracnólogo, ¿no? Y no es por presunción, sino porque sí leo. Y leo sus tesis, sus investigaciones, y de ahí también pues voy generando una escaleta y un guión, y voy formulando las preguntas, y digamos que esos ya son ahí están las respuestas de las preguntas que yo les podría hacer, pero después también veo qué están haciendo y cuáles son las tendencias de esa investigación o de esa rama, y entonces también pues busco la manera estoy leyendo papers y estoy inscrito a varios portales que suben cosas de primer nivel, y a veces es difícil entenderles, pues, ¿no? Pero ya después de unas cuantas veces que le lees, no es más difícil que leer un manual, ¿no? Muy bien, Rodo. Tenemos otra pregunta de Alejandro Aguirre. ¿Qué tan importante es para el cine científico
conmover, inspirar, mover sentimientos, además de informar? Pues a todos nos gusta que nos cuenten una historia, ¿no? A todos nos gusta, y eso viene desde este asunto aristotélico que le llaman, ¿no? Que viene desde antaño, pues, ¿no? Entonces, la manera en que tú cuentas una historia, si tú, como decía varios pedagogos, si tú emocionas, pues también es más fácil que eduques, ¿no? O sea, y es más fácil que inspires, y es más fácil que quede en tu memoria, ¿no? Entonces, si tú no lo haces de manera lúdica, entretenida, si no lo haces de una manera diferente, pues no, digamos, como que no entra, o a lo mejor sí está bien bonito hecho y a lo mejor no es una foto muy bonita, pero si no te cuenta una historia, no te emociona, y si la música pues no te toca, ¿no? Si la narración no te cuenta, pues entonces difícilmente lo vas a recordar, ¿no? Y yo sí creo en el cine, yo creo en el documental como un agente de cambio social. Realmente sí pienso que es una herramienta para reducir la brecha social. O sea, yo sí pienso que el cine documental, el cine científico, las series de divulgación o de difusión cultural, yo siento que sí generan en la población un cambio, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Yo también quiero pensar que sí, Rodo. Quique Cruz te pregunta, ¿cómo es el panorama de los realizadores independientes de cine científico en México? Y te pone excelente trabajo, saludos. Gracias, Kike. El panorama, pues, se ve nuboso, se ve gris, pero pues ahora está muy de moda la palabra resiliencia, ¿no? O perseverancia. Yo me considero más que eso, pues, muy necio, ¿no? Entonces, si a ti te apasiona algo, hay que seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo, porque, pues, pues siempre va a haber, obstáculos, ¿no? Y más en estas temáticas, o sea, insisto, a veces es difícil conseguir patrocinio o presupuesto, y más si los quieres hacer. Entonces también tiene que ver, con los realizadores independientes pasa una cosa, Rod. Te tienes que esforzar el doble también, y tienes que autogestionarte y capacitarte, porque ya los equipos de trabajo, y más con la época post-COVID, van a ser más compactos, ¿no? Entonces, si tienes que hacer sonido y tienes que hacer foto y tienes que aprender a editar o a volar un dron, pues más vale que lo empieces a hacer, pues, ¿no? Porque antes había como, tenías que tener el equipo adecuado, ¿no? Y el conocimiento adecuado y los años de experiencia para poder tú acceder a ser colorista o a ser fotógrafo de naturaleza o a hacer volar un dron, ¿no? Y de repente te das cuenta que con todos los tutoriales que hay y demás, pues tú mismo puedes ser un cineasta. Ayer estaba escuchando una masterclass de Werner Herzog, este documentalista alemán genial, y él hace el sonido de sus propias películas, y yo decía, ya no me siento tan mal por no poder pagar un sonidista, ¿no? Pero también tiene que ver porque se va a viajar a un volcán, o a meterse en una cueva, o tiene que caber su equipo de trabajo en un jeep, y ese es el tipo de cosas que de repente te tienes que adaptar, y entonces antes necesitabas tener una sala de edición con una computadora muy cara para poder editar tus propios proyectos. Ahorita con una laptop lo puedes hacer sin problema, ¿no? Ahorita con una cámara de menos de $3,000 puedes llegar a hacer algo realmente de una calidad excepcional, ¿no? Sí, qué bien, ¿eh? Ya la última pregunta, de Alma. Sabemos que uno de los grandes problemas del país es el presupuesto. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie para apoyar? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que lo primero es que debemos exigirle a nuestros gobernantes, ¿no? Como unas justas políticas públicas en cuanto a ciencia y en cuanto a cultura. Pienso que son dos áreas muy golpeadas, ¿no? Obviamente
ahora todo el presupuesto se tiene que ir a medicina, es obviamente algo comprensible, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que también levantar la voz y decir, estos materiales son realmente de o sea, son necesarios, no solo es necesario la investigación per se, sino también difundirla y divulgarla, ¿no? Claro. Y también no solo es importante que se haga, o sea, se haga excavación de piezas arqueológicas o exploración de cuevas subacuáticas, también hay que irlas y documentarlas, ¿no? Y también hay que, porque eso también ayuda a que haya otro tipo de actores, otro tipo de gente y eventualmente otro tipo de patrocinadores, pero si no hay esa correlación, pues entonces y no hay ese público, pues entonces no hay ese retorno, ¿no? Sí, sí es difícil, pero pues creo que todos estamos enfrentando lo mismo y hay que buscarle la manera. La gente de pie, pues ahorita mismo no sabría cómo decirte que puede ayudar, pero cada quien en su bastión, cada quien en su área, pues puede generar un cambio, ¿no? O sea, son pequeños cambios que de repente juntos pues ya generan un movimiento, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho, Rox, el espacio a Múnich, porque, pues contestando a esta pregunta, Múnich es un bastión de los productores audiovisuales que hacemos ciencia. Múnich es un bastión para los que no tienen, digamos, oportunidad de hacer un largometraje o un documental largo o una serie de televisión. A mí me da mucho gusto que Múnich pueda recibir cápsulas, reportajes. Algo muy interesante es los proyectos que se hacen para Domo están muy bien hechos en México, muy bien hechos. Y es el único festival o muestra que yo tengo conocimiento que acepta proyectos de Domo, ¿no? Y entonces, esos proyectos que se hicieron con mucho esfuerzo, que no toda la gente tiene o puede acceder a ir a un planetario, que se tenga o puede incentivar a ir a un planetario el hecho de que tú los exhibas y invites a unos realizadores a que te digan qué fue lo que hicieron con su pieza para Domo y por qué está hecho en ese formato, ¿no? Entonces, Rox, muchas gracias. Te felicito a ti, Alejandro, por estos 5 años. Me siento muy, muy honrado y muy privilegiado de poder inaugurar estos conversatorios. Y yo creo que pueden acercar más a la gente que está iniciando o a la gente que tiene esa cosquillita de generar sus propios proyectos. Yo les digo que no tengan miedo, que lo hagan. Si tienen miedo, que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. Y que no piensen que porque estos canales o estos otros realizadores o que están muy bien hechos, pues, o sea, primero pues te tienes que caer varias veces, ¿no? Y yo la regué tantas y tantas y tantas veces que ahora ya sé cómo no regarla tanto, pero eso no quiere decir que no haya empezado. Y yo saqué mi primer foto profesional hasta los 37 años. ¿No? Hasta los 37 años saqué mi primer foto profesional. Y antes no me había atrevido a fotografiar mis propios proyectos. Ahorita, no sé, el 50% de mis proyectos los fotografío yo. Pero eso fue por necesidad, ¿no? Fue porque no tenía dinero para contratar un fotógrafo, ¿no? Y los empecé a hacer, y los empecé a editar, los empecé a escribir, y los empecé a dirigir. Ya expliqué por qué los empecé a dirigir, pero eso fue primero lo que tuve que hacer, es perderle el miedo, ¿no? Pues Rodo, muchísimas gracias. Ha sido un placer este primer conversatorio contigo. Te agradezco todos los comentarios que le has hecho a Múnich. Creo, Rodo, que eres un personaje muy importante en esta industria, sobre todo en la divulgación de la ciencia. Tus materiales son de alta calidad de contenidos. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí y espero que te haya gustado este conversatorio. Muchas gracias, Rox. Estamos a la orden para los siguientes y estamos pendientes de cuando se anuncien las fechas de Múnich. Muchas gracias. Perfecto. Y hablando de Múnich, de las fechas, lo tenemos programado para el 26 al 30 de agosto, vamos a salir, y en línea lo vamos a hacer en sedes de la Ciudad de México.
Les queremos comentar que el próximo conversatorio va a ser el 22 de julio a las 12 horas y tenemos como invitada a la licenciada María Teresa Velázquez Navarrete, quien actualmente es directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, el CISART, y además es presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias.